temprano yo. Es hora de tomarnos un cafecito con Dios. Hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Siempre es un gozo, un privilegio cuando puedo dirigirme a ustedes, cuando puedo tener este ratico de estar con ustedes, de transmitirle la preciosa palabra de Dios, de compartir un delicioso café, un café que es tan estimulante en las mañanas o en las tardes. Hoy tengo una vez más este privilegio y le doy gracias a Dios por eso. Y vamos a orar, a entregarle este tiempo a nuestro Dios. Amado Dios y Padre, te bendecimos, Señor, Dios del cielo, en este día, y te damos gracias, Dios, porque eres un Dios bueno, justo, fiel y misericordioso. Señor, porque hasta aquí nos has traído, Señor, porque en todo este tiempo, Padre, de esta cuarentena hemos podido experimentar tu presencia, tu amor, tu cuidado, Señor, y estamos tan agradecidos, Dios, Padre, porque podemos transmitir el afecto, el cariño a través de las redes sociales, Señor. Podemos reunirnos a través de estas redes y poder, Padre, compartir estos momentos hermosos, Señor, que nos alientan, que nos alimentan y que nos ayudan a seguir adelante. Gracias, Dios. Toma control de todo este tiempo, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hoy quiero hablarles de un tema muy actual, muy conocido y que nos toca movernos en este mundo. Y lo he titulado Confrontación con un mundo malvado. El primer libro de Pedro, en el capítulo 4, versículo 14, dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Nadie puede vivir la gloria de Dios sin sentirse totalmente cómodo en este mundo. Si nosotros vivimos para la gloria de Dios, no podemos sentirnos cómodos en este mundo. Con esto no quiere decir que nosotros tengamos que ser unos inadaptados, ni hacernos aborrecibles para alguno del mundo, porque sabemos que vamos a sufrir algunos de los vituperios que soportó Cristo, porque además en esta época vivimos un tiempo en que muchos quieren hacer que el cristianismo es muy fácil, pero la Biblia dice que no. La Biblia dice que es difícil. Muchos quieren hacer a los cristianos encantadores, pero Dios dice que seremos detestados. Él nos advirtió que seríamos detestados. El cristianismo debe confrontar el sistema siendo diferente de él. Nosotros tenemos que ser diferente al mundo. El cristianismo debe exponer el pecado antes que pueda mostrar el remedio, que es Cristo de la gloria. Entonces debemos primero mostrarle a las personas que están en pecado y luego mostrarles ese remedio al pecado que es Cristo. Debemos asegurar que nuestra vida refleje nuestra devoción a Cristo, y eso será lo que nos podrá distinguir del mundo. La sociedad está produciendo una generación de cristianos que quieren sobre todo el éxito. Casi nunca tienen una actitud humilde de servicio. No están dispuestos a hacer sacrificios por la causa de Cristo, porque equivocadamente se les ha enseñado que los cristianos debemos ser ricos y famosos, que debemos tener éxito y que debemos ser populares, que todo el mundo debe amarnos porque somos cristianos, porque somos buenos. Pero tal orientación hacia el éxito personal y no hacia el servicio es lo opuesto a lo que glorifica a Dios. Vivir para la gloria de Dios quiere decir que usted y yo somos mortales y que estamos dispuestos a morir si fuera necesario para lograr los propósitos de Dios. Tal actitud humilde es la que glorifica a Dios. Para crecer espiritualmente debemos estar concentrados en el señorío de Cristo, permitir que Cristo domine nuestra vida, y al hacerlo debemos solamente buscar su gloria, no nuestra comodidad, no nuestro éxito, porque de esta manera no creceremos, seremos siempre iguales.
Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y cada vez que nosotros excusamos nuestros pecados, estamos culpando a Dios. Adán lo hizo. Cuando Dios le preguntó acerca de por qué había comido el fruto prohibido, él respondió: la mujer que me diste por compañera, ella me dio del árbol y comí. O sea, Adán no aceptó la responsabilidad de su pecado, sino que culpó a Dios de su pecado. Culpó a Dios de que le había dado a Eva, que él no se la había pedido. Yo no te pedí que me la dieras, tú quisiste dármela. O sea que tú tienes la culpa. El pecado nunca, hermanos, es culpa de Dios ni es culpa de otra persona o de cualquier circunstancia. Dios, cualquier circunstancia que Dios trajo a nuestra vida, porque a veces le echamos la culpa del pecado a las circunstancias, que es por esto, que es por aquello, que es porque a mí me tocó hacer esto, me tocó hacer aquello, porque si no me botaban del empleo, si no lo hacía, tenía que dejar el empleo, o si no lo hacía, mi amigo no iba a estar más conmigo. En fin, muchas veces tenemos muchas excusas, pero debemos convencernos que el pecado no es culpa de nadie, es nuestra propia culpa, es nuestro corazón. El excusar el pecado pone en tela de juicio a Dios por algo que solo es nuestra culpa. Porque aún, hermano, a veces no es ni culpa de Satanás, es culpa nuestra, es culpa de nuestra carne, es culpa de nuestro mal corazón. Entonces, si Dios decide castigarnos, es porque no los merecemos. Por esto, la confesión de pecado cada día es importante para nuestro crecimiento espiritual. Cuando nosotros aceptamos la realidad de nuestro pecado, cuando lo confesamos, tendremos menos peso que nos arrastre hacia abajo en el proceso del crecimiento de nuestra vida. Así como lo indica el versículo que acabamos de leer. Aumentará nuestro crecimiento cuando el pecado se despeja de nuestro camino mediante la confesión y el arrepentimiento. Debemos aceptar nuestra responsabilidad. El Salmo 51:4 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esa debe ser nuestra actitud cada día. Reconocer nuestro pecado delante de Dios, reconocer que pecamos contra Él, reconocer que pecamos contra el cielo. Y así, con dolor y arrepentimiento, podremos obtener esa limpieza de pecado. Si queremos pecar cada vez menos y tener un mayor desarrollo espiritual en nuestra vida, debo aceptar mi responsabilidad. No le echemos la culpa a las circunstancias, no le echemos la culpa a nuestro cónyuge o a nuestro novio, a los que tienen novia o novio, a su jefe, a sus empleados, a su pastor. No le eche la culpa a nadie, porque ni siquiera, como les dije ahorita, ni siquiera le eche la culpa a Satanás. Porque el pecado es solamente culpa suya, culpa mía. Sin duda que el sistema del mundo en el que vivimos puede contribuir a que puedan ocurrir muchos problemas que nos puedan llevar al pecado. Pero en realidad el pecado ocurre simplemente por un acto de nuestra voluntad, de su voluntad y de mi voluntad. Y nosotros somos responsables de eso. Y uno de los mejores ejemplos de alguien que aprendió a aceptar su responsabilidad por el pecado fue el hijo pródigo. Recordemos que cuando él volvió a su casa con su amoroso padre, él le expresó a su padre, esto está en Lucas 15:21, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de llamarme tu hijo. Él estuvo incluso dispuesto a ser tratado como un modesto jornalero de esos que tenía su padre, porque él sabía que no se merecía nada. Y esta es la actitud correcta de alguien que confiesa su pecado: sentir dolor, sentir arrepentimiento genuino en su corazón de haber ofendido a Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Está en 1 Juan 1:9. El apóstol Pablo escribió su primera epístola para definir la diferencia entre un cristiano y un incrédulo.
Y el versículo 9 que acabamos de leer indica que la confesión caracteriza al cristiano. Y el versículo siguiente dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, porque la palabra dice que todos somos pecadores, que todos necesitamos arrepentirnos. Los hombres no regenerados niegan su pecado, pero los cristianos lo aceptan la responsabilidad por el pecado y lo confiesan. La confesión de pecado no tiene lugar solamente para la salvación. Ella debe continuar igual que la fe durante toda la vida del creyente. Nuestra disposición de confesar nuestros pecados es parte del modelo de vida que caracteriza a todos los creyentes. Ese es el modelo que incluye el amor, como dice 1 de Juan 3:14, que incluye la separación del mundo, de la cual habla 1 de Juan 2:15, y la enseñanza por el Espíritu Santo, de la que nos habla 1 de Juan 2:27. Un verdadero creyente finalmente reconoce su pecado. Dice el Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces no puede haber verdadera confesión sin arrepentimiento. Muchas veces no confesamos nuestros pecados porque no estamos dispuestos a abandonarlos. A veces le decimos al Señor que nos arrepentimos, que le confesamos de pronto alguno que otro pecado que hemos cometido y le damos las gracias por habernos perdonado. Pero es lo único que hacemos. En realidad no hacemos un verdadero acto de contrición de no volver a cometerlo, porque estamos habituados a cometer ese pecado y entonces lo hacemos como algo mecánico que ya nos han enseñado que en la oración debe ir el pedir perdón, el arrepentimiento, y lo hacemos de manera mecánica, pero en realidad nuestro corazón no está dolido por ofender a Dios, ni estamos dispuestos a abandonar ese pecado. Entonces, con esto revelamos falta de madurez espiritual cuando queremos eliminar el castigo del pecado, pero deseamos retener el placer del pecado. Confesamos nuestro pecado a Dios pensando que lo engañamos y que por ese motivo, que ya que lo confesamos, Él no nos va a castigar. Pero resulta que en realidad no nos hemos arrepentido y esto denota falta de madurez. Dios quiere enseñarnos que el pecado tiene detenida la iglesia. Hermanos, el pecado que hay dentro de la iglesia, ese mismo pecado que había en el pueblo de Israel, ese pecado de incredulidad, ese pecado de inmoralidad sexual, ese pecado de amar a otros dioses, de reconocer a otros dioses, esto tiene a la iglesia detenida y esto es una afrenta contra nuestro Dios. Entonces debemos hacer reconocimiento en nuestra vida de estos pecados para poder avanzar, para que la iglesia pueda crecer espiritualmente, para que la iglesia salga de este atraso, de este estancamiento en que se encuentra la iglesia de Jesucristo. Mis hermanos, es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de apartarnos del mundo, es tiempo de hacer la diferencia con el mundo, porque nosotros no podemos hacer amigos del mundo, porque aquel que es amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Y nosotros debemos acostumbrarnos a que el mundo no nos quiera, a que el mundo nos rechace. Pero ahí estamos para hacer el trabajo de Dios, para dar el amor de Cristo a aquellos que lo necesitan. Es tiempo de volver al primer amor, es tiempo de retomar el camino que la iglesia ha venido dejando, ese espacio vacío que la iglesia ha venido dejando. Hay que retomarlo, es tiempo, mis hermanos. Dios los bendiga, que tengan un excelente día, que el Señor hoy los guarde y que hoy tengan un día de victoria y sigamos tomando nuestro cafecito.